Aleluya. Que Dios lo bendiga. Es un gozo poder estar aquí esta mañana con cada uno de ustedes. Pues muy contentos por todo lo que Dios está haciendo. Ha sido un tiempo muy excitante, muy dinámico, muy especial, porque Dios ha hecho tantas cosas tan especiales y no ha parado. Por eso yo quiero, pues obviamente una vez más, un fuerte aplauso a Café Kids, que hoy se inaugura, se reinaugura, porque lo estamos reabriendo después de casi 1 año y 8 meses. Imagínense, entre la pandemia y entre la helada, Dios nos permite esta gran victoria y gracias a Dios por eso. Y bueno, acuérdese, el día de hoy abre todo, hoy abre todo Café Kids, todo, desde los bebés hasta los que están ahí de 5º grado. Entonces, mire, yo por eso quiero darle una pequeña información sobre esto. Recuerde que pues antes no podíamos decirle, vaya y lleve a su bebé a Café Kids, porque no teníamos el lugar, pero ya lo tenemos, ¿ok? Entonces, si usted viene con su bebé, le invitamos a que lo lleve a Café Kids. El lugar está preparado para eso. El lugar está acondicionado para eso. Llévelo. De otra manera, mire, si usted se queda aquí en el santuario con el bebé, muy probablemente uno de los sugieres va a llegar muy amable a decirle, véngase, si no sabe cómo llevarlo, yo lo voy a llevar. Entonces, vamos a tratar de guardar el mayor orden y respeto a lo que estamos haciendo y reconocimiento a todo el esfuerzo que se hizo allá con nuestros corazones de voluntarios tan apasionados, que tenemos de verdad una gran bendición, a los cuales le pido que le dé un aplauso también. Ay, Dios mío, si yo me quedo hablando de esto no predico, mejor déjeme, ya voy a predicar, ¿ok? Pero es una bendición todo lo que Dios ha estado haciendo. El día de hoy tenemos el cierre de la serie Sin Sentido. Con este mensaje, con el mensaje del día de hoy, cerramos esta serie y pues el tema que hoy les voy a compartir dice, ¿qué sentido tiene creer? Y creo que es un tema muy interesante que va a hablarnos directo al corazón, porque mire, cuando nosotros hablamos de creer, entendemos que creer es un verbo activo, no es un verbo pasivo. Cuando hablamos de creer es algo que siempre nos va a provocar y nos va a retar a movernos. Cuando hablamos de creer, hablamos de que no es solamente llenarme de conocimiento, sino qué voy a hacer ahora con ese conocimiento, cómo voy a empezar a caminar, qué pasos son los que yo voy a dar. Cuando hablamos de creer es más que solamente saber, es probar y comprobar. Es más que conocer una experiencia, es atreverme a vivir yo la experiencia. Cuando hablamos de creer también es más allá de solamente conocer una historia y atreverme a crear mi propia historia con Jesús. Cuando hablamos de creer también nos lleva, es un impulso que nos lleva a conocer más a Jesús, a imitar a Jesús y que nos transporta de esta vida hacia la eternidad. Eso es creer. Eso es lo que la Biblia nos habla de creer. Y el creer siempre va a estar asociado con la fe, porque el creer es fe y la fe es creer. Amén. De manera que aquellos que dicen que no tienen fe, por eso no creen, lo que están diciendo es que yo creo que no creo. Así. Todos nosotros estamos diseñados con esto en nuestro corazón, en nuestra mente, el poder creer en algo, pero nosotros ahora sabemos en quién creer y sabemos dónde poner nuestra fe y nuestra confianza, porque el creer siempre nos va a definir a nosotros. Y en un momento de tensión, en un momento complicado, lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, va a definir quiénes somos y en qué creemos. Por eso es muy importante el creer. Pero ahora, ¿por qué es tan importante creer? Si te hago esa pregunta, y voy a hacer una serie de preguntas que nos van a ir dando dirección a este mensaje. Primero, por ejemplo, decir, ¿por qué Dios quiere que creamos en Él? ¿Por qué quiere que tengamos fe en Él? ¿Por qué Dios quiere que vivamos por fe? Gálatas 3:11 dice que es por fe, que es por medio de la fe que el justo vivirá. Y la verdad, este versículo se oye bien poético, se oye muy chévere, ¿no? Cuando leemos es por fe que el justo vivirá. Y sí, yo vivo por fe, pero cuando viene la situación complicada, pero cuando viene, te digo, ahí es donde lo que te decía ahorita, que va más allá de solamente tener el conocimiento, sino caminar en ese conocimiento que tenemos, el vivir por la fe. Y yo creo que más de una vez alguno de nosotros ha pensado, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no soluciona de una vez por todas la maldad de este mundo? No le voy a pedir que levante su mano, pero yo sé que
más de una vez hemos hecho algunas preguntas como estas. ¿Por qué forzarnos a desarrollar una vida de fe cuando en su gran poder Dios puede sanar las enfermedades más mortales de este mundo? ¿Por qué Dios permitió tantas muertes en medio de esta pandemia pudiendo haberlas evitado? Y nos hacemos preguntas como esas. Y decimos también, ¿por qué en vez de haber evitado la pandemia, quiso que creyéramos en Él, quiso que confiáramos en Él? ¿Por qué si Él es dueño del oro y la plata? Mire esta, ¿por qué si Él es el dueño del oro y la plata, como dice su palabra, por qué no hemos terminado la reconstrucción? ¿Qué pasa? Si nuestro Dios es el dueño del oro y la plata, ¿qué está pasando? ¿Por qué si Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? ¿Por qué mi hijo aún no es salvo? ¿Por qué mi esposo o mi esposa aún no son salvos? ¿Por qué mi familia no es salva? Y ahí es donde el tema de este mensaje nos confronta y dice, entonces, ¿qué sentido tiene creer? Si aunque yo estoy creyendo en algo, eso todavía no sucede. ¿Qué sentido tiene creer? Cada una de estas preguntas nos lleva al tema de este mensaje. Pero para responder la pregunta del mensaje y las demás, quiero que vayamos a uno de los momentos donde Jesús predicaba en las comunidades, Jesús predicaba en los pueblos, y este es un momento muy significativo porque fue uno de los milagros de los cuales la Biblia registra en los 4 libros que hablan del Evangelio de Jesús. No son los 4 evangelios, es un solo evangelio explicado en 4 libros. Amén. Entonces, y es el milagro cuando Jesús alimenta a los 5,000. Pero quiero ver si me da el tiempo bien rápido. Sam, pásale aquí enfrente bien rápido. Quiero que le dé un aplauso a Sam, porque Sam es muy tímido, pero mire, bien aventado a la vez. Y Sam, el día de hoy vamos a hacer algo bien especial porque te queremos reconocer todo lo que tú eres. Y el día de hoy te hemos elegido para que los invites a comer a todos ellos. ¿Qué te parece? ¿Qué dices al respecto? Es que él entiende más en inglés. Déjeme se lo digo en inglés. No se lo voy a decir en inglés. ¿Sí me entendiste? Sí. Ok, tienes que ser un lugar donde todos queden satisfechos. Mira, y aquí veo 2, 3 que sí comen bien, mano, Ok, ¿a dónde los llevarías? Para que queden satisfechos. ¿Se quedó en shock? ¿A dónde los llevo? Primero piensa a dónde los llevarías y luego haces números en tu cabeza, ¿ok? No, pues primero pienso en los números, porque si no tengo dinero, pues ¿cómo voy a darle de comer a todo el mundo? Pero ellos no son todo el mundo. Te digo, hay unos que comen como todo el mundo, pero no son todo el mundo, ¿ok? A ver, un lugar rápido, ¿hacia dónde los llevarías? Pues a un buffet para que agarren lo que desean. Que se avienten, ¿no? Se dejen caer ahí, ok. Ahora sí, échale números. ¿Cuántas semanas te tomaría trabajar para pagar esa cuenta? Pues todo mi sueldo anual. Bueno, ya los vio que como que sí tienen buen colmillo, ¿verdad? Ok, denle un aplauso a Sam. Gracias, Sam. Pero lo de la invitación sí es cierto, Ok, mire, el milagro del que te voy a hablar en este tema tiene mucho que ver con Sam. No, tiene mucho que ver con esto porque es cuando Jesús alimenta a los 5,000, ¿ok? Y este milagro, como te decía, responde y nos va a ayudar a responder la pregunta que le da tema a este mensaje de qué sentido tiene creer. La historia aparece, te voy a estar dando varios versículos porque como lo mencionan los 4 libros, primeros libros del Nuevo Testamento, te voy a llevar por varios de esos libros. En Mateo 14, 12 al 13 dice, vemos en estos primeros versículos, quiero darte la situación que estaba pasando, ¿no? Tanto Jesús como sus discípulos. Aquí nos explica en el verso 12 y 13, dice que después los discípulos de Juan el Bautista, aquí Juan el Bautista había sido muerto por Herodes, ¿ok? Herodes lo había matado porque pues, le hizo un capricho ahí, lea usted la historia ahí, va a ver por qué fue un capricho ahí de la hija de Herodes y por eso le cortó la cabeza. Y bueno, pasa esto, entonces los discípulos de Juan el Bautista vienen a contarle a Jesús lo que había sucedido, y cuando esto sucedía, Jesús había estado enseñando a las multitudes que lo seguían. Verso 13, en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca en un lugar alejado para estar
a solas, es decir, él quería pasar el luto de su primo en ese momento. Y en ese momento vemos en Marcos 6:30 que los discípulos estaban regresando también de ir a predicar. Jesús los había mandado a ir a predicar y dice Marcos 6:30, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, ¿saben qué, muchachos? Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles, dice, no tenían tiempo ni para comer. Entonces él subió a una barca. Me voy a Juan 6:1, dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias, dice, una gran multitud, dice, siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos. Dice verso 4, ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Entonces enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó la pregunta que yo le hice a Sam ahorita: ¿cómo les vas a dar de comer a esta gente? Dice, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Le dice Jesús a Felipe. Juan 14:6, me encanta lo que Jesús le responde. Le dice, porque lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Diga conmigo, Jesús ya sabía. No, pero dígalo como si supiera. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Amén. Verso 7. Felipe le contesta, aunque trabajáramos, dijo Sam, con el salario de todo el año, dice, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Exactamente lo mismo que nuestro Felipe nos dijo ahorita, que no podía. Entonces verso 8 dice, Dios trajo a otro, aquí en su obra. No se crea, ya no va a subir a nadie. Pero dice, entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, verso 9. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, dice, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Y te doy todo este trasfondo porque quiero que entendamos la situación, ¿no? Los discípulos vienen de predicar, vienen cansados, no habían comido, estaban de todo el camino, me imagino las sandalias aterradas del polvo del camino, el sol y todo esto, cansados de tanto predicar. Y vienen y se encuentran con Jesús, que también está cansado de todo el día estarles predicando a la gente, de haberse enterado de la noticia de su primo que había fallecido y todo esto. Y ellos se encuentran en toda esta situación. Posiblemente no estaban, usted sabe, cuando anda cansado y alguien le pide que haga una multiplicación hasta batalla 1, o si usted es igual que yo, que no entiende muy bien el inglés y de repente está en su casa y anda cansado, no quiere ver una película con subtítulos o estar tratando de traducir ahí porque anda cansado y dice, no, hoy no quiero. Y no quiero hacerlo. Y posiblemente algunos tenían dolor de cabeza o migraña de tanto cansancio. Y todo esto nos hace pensar a nosotros que muchas de las pruebas que pasemos nosotros van a ser en medio de condiciones como estas. Muchas de las situaciones, posiblemente estaremos cansados, posiblemente tendremos alguna necesidad que no hemos podido cubrir todavía, pero al igual que Felipe, como dice lo que acabamos de leer, Dios quiere probarnos, Dios quiere probar qué tanto confiamos en Él. Dios quiere probar si confiamos en Él. Dios quiere saber qué tan capaces somos de creer en Él. Y como Jesús decía ahí, oye, pero Jesús sabía todo. Jesús sabía ya lo que iba a pasar. Sí, Él sabía lo que iba a pasar, pero aún así Él quería probarlos. Él quería saber cómo estaban, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero Él quería conocer la condición del corazón. De manera que cuando nosotros, al igual que ellos, estamos en una necesidad, escúcheme bien, la mayoría de los milagros pasaron en medio de una gran necesidad. Cuando nosotros estamos en medio de una necesidad y vemos otra necesidad, el limitarnos de poder ser parte de cubrir esa necesidad nos bloquea a nosotros solamente. Pero si confiamos en Dios, como dice ahí el verso 6, nosotros sabemos que Dios lo va a hacer. Por eso tenemos que creer. El error que cometemos es que muchas veces vemos primero mi necesidad y ahí me limito, ahí me bloqueo y digo, no puedo más, no puedo con lo mío, ¿cómo voy a poder con lo de otro? Pero Jesús sabe lo que está haciendo. Amén.
Y aquí vemos la primera respuesta al título de este mensaje, ¿no? ¿Qué sentido tiene creer entonces? Pues el primer sentido que tiene es que Dios quiere probar nuestra fe. Quiere saber si confiamos en Él y cuánto confiamos en Él. Es el primer sentido que tiene esto. Ahora, no es cierto que cuando a veces nos sentimos con hambre de que algo pase en nuestra vida, de que algo sucede, de que esta situación en el matrimonio se arregle ya, de que esta situación de salud se solucione ya, de que esta situación económica se solucione ya, y estamos como con esa hambre en nuestra vida o estamos pidiendo, Señor, cámbiame ya porque este carácter que tengo. ¿Cuántos han orado por su carácter, la verdad? No tenga miedo, yo oro por mi carácter también. Sí, no tenga miedo, o sea, somos humanos, estamos siendo, acuérdense, procesados. Amén. Entonces todos estamos lidiando con eso. ¿Cuántos a veces hemos tenido hambre también? Los hombres hemos tenido esa hambre, y esa hambre se traduce en necesidad de que nuestra hombría sea formada, que de una vez por todas podamos ser el hombre que Dios espera ver en nosotros. ¿Cuántas veces las mujeres han sentido esa hambre de decir, Señor, de una vez por todas haz la mujer en mí, esa mujer sabia que tú quieres ver en mí? Que deje las cosas que no están construyendo mi hogar, Señor, que en vez de construir estoy destruyendo, cámbialas de una vez por todas. Y tenemos esa hambre y esa necesidad. Pero en medio de esa hambre y esa necesidad, Dios nos pide que hagamos algo que aparentemente no podemos hacer por las circunstancias que estamos atravesando. Nos sentimos sin fuerzas, sin los recursos, sin las posibilidades de poder hacer algo. Y nos encontramos como estaban los discípulos, cansados físicamente, con hambre, mentalmente estaban cansados también. Querían, yo creo que cuando Jesús le dijo, vámonos a un lugar tranquilo, dijeron, sí, vámonos, porque ya andaban agotados. Y muchas veces así nos sentimos nosotros, pero en medio de la necesidad, Dios quiere que sigamos caminando. Dios quiere que sigamos avanzando. Porque el tratar de justificar o analizar las razones de por qué no lo hacemos solamente nos va a evitar que veamos lo que la palabra dice en el verso 6, de que Jesús sabe lo que va a hacer. Jesús sabe lo que va a hacer. Entonces, en otras palabras, Jesús sabe cómo va a cubrir la necesidad que nos está poniendo, poniendo enfrente para que nosotros actuemos. No creas que cuando se pone un anuncio te dice, hey, voluntarios, necesitamos que vengan voluntarios. Y uno dice, son muchos, hay mucha gente en la iglesia, que vaya otro. Pero si tú te diste cuenta, ¿sabes qué? Dios te está diciendo, en medio de tu cansancio, en medio de tu debilidad, en medio de eso, tú puedes sacar fuerzas para hacer algo. De otra manera no lo hubieras agarrado, no lo hubieras abrazado. Pero es Dios el que está poniendo esa carga de esa necesidad en tu corazón. Y no es que, y déjeme decirle algo, no es que Dios no pueda cubrir la necesidad, definitivamente, lo acabamos de leer, Dios sabe lo que está haciendo, pero cuando Él nos pone la necesidad enfrente, Él está probando nuestro corazón. Ahora, hoy estamos viviendo una victoria, experimentando una maravillosa victoria que es la reapertura de Café Kids, que ya le dimos gloria a Dios por eso y se la vamos a seguir dando, pero no hemos terminado. No hemos terminado. Tenemos un santuario que está destruido, que está, y le hemos tumbado más porque hay cosas que no sirven ya y que tenían que ser cambiadas. De manera que cuando Dios nos muestra esta necesidad, acuérdese, la fe o el creer va más allá de solamente ver, sino que nos impulsa a actuar. Esa es la fe. Y esa es la fe que Dios espera ver en nosotros. Y ese es un ejemplo que te estoy poniendo nada más. Y no estoy tratando de manipular el mensaje para que el lunes vengas y te pongas a trabajar. Pero si quieres venir a trabajar, te puedes venir a trabajar. Amén, gloria, denle un aplauso al Señor. Sí, claro, no. Claro que sí. Y mire, y ahorita aplaudimos, pero allá podemos agarrar el martillo. Dale también duro. Amén. Y la verdad es de que cuando Dios nos pone oportunidades como estas adelante, lo único que Dios quiere, Él va a suplir y lo va a hacer. Y créame que la fecha que tenemos para hacerlo, que es el 31 de diciembre, gloria a Dios, va a llegar y vamos a celebrarlo y lo vamos a gozar y lo vamos a disfrutar. Pero no es que no se va a hacer, tú puedes venir o no venir, se va a hacer.
Porque Jesús ya sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que va a suceder y Él sabe cómo lo va a hacer. Esta es la obra de Él, esta no es la obra de los pastores Martínez, esta es la obra de Dios. Y Él sabe y Él va a poner, Él va a saber cómo suplir todo esto. Pero lo que sí está pasando cuando nosotros vemos todo esto enfrente de nosotros es que Dios nos da la oportunidad de ser parte del milagro. Eso es lo que está pasando. Si tú lo estás viendo, Dios te está poniendo la oportunidad enfrente para que seas parte de lo que Él quiere hacer. Por eso aquí encontramos la segunda respuesta del título de este mensaje. ¿Qué sentido tiene creer? El sentido de creer es para que yo sea parte del milagro. Más diga así, el sentido de creer es para que yo sea parte del milagro. Y si su vecino no se puso la mano aquí, dígale, no te hagas. Te están hablando, dígale. Dios quiere enseñarnos a todos que tenemos un propósito mayor. Servimos, hacemos, estamos en un ministerio, pero Dios tiene un propósito mayor. Dios quiere llevarnos a otro nivel. Pero todo va a depender de cómo nosotros queremos caminar en medio de lo que ya conocemos de Dios, en medio de lo que ya sabemos de Dios. Pero ya te di dos respuestas del sentido de creer, pero la respuesta más grande y la respuesta por excelencia que encontramos de por qué creer o qué sentido tiene creer es cuando hablamos de lo que dice Hebreos 11:1, y te voy a leer varios versículos de Hebreos 11. El número 1 dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver, y por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Quiere decir que Dios nos honra a nosotros cuando lo honramos a Él creyendo y caminando con fe también. Dios nos honra a nosotros también. ¿Y qué tanto Dios nos honra? Mire, cuando a veces nos sentimos que no tenemos la capacidad o los recursos para hacerlo, pero creemos y nos movemos en fe, mire lo que dice el Salmo 3, el verso 3 y 4, dice: pero tú, oh Señor, eres escudo que me rodea, eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en alto. Oh my God. Él es. Dios jamás nos va a dejar avergonzados. Dios jamás nos va a dejar que seamos exhibidos para que alguien venga y nos trate mal. Dios va a levantar nuestra cabeza. Él va a ser el escudo alrededor nuestro. Verso 3 de Hebreos 11 dice: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, porque dice, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso otro sentido del creer es el confiar en Dios, el creer que Él está en control, el creer que si lo honramos poniéndolo a Él primero, Él va a actuar en su bondad y en su gran amor a través de nosotros y en nosotros. Ese es Dios. Dice: todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Verso 24 de Hebreos 11: fue por la fe que la recompensa, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo o hija del faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Qué tremendo. Al igual que ellos, dice la Biblia más adelante, ahí mismo en ese capítulo, léalo después, dice que ninguno de ellos vieron la promesa llegar. La promesa era Cristo. Ellos no lo vieron. Tú y yo tampoco no lo vimos, pero tenemos la evidencia de la palabra. Tenemos ahora el conocimiento de la palabra de Dios. Y al igual que ellos, creemos por fe. Pero a ellos les tocó más complicado. Ellos no tenían una Biblia. Ellos no tenían algo que los guiara, pero tú y yo la tenemos. Y tenemos la misma fe también para poder seguir creyendo al igual que ellos. A creer que en Dios tenemos una esperanza y que esa esperanza nos lleva de esta vida a la eternidad. Amén. Y sabe que cuando creemos, pues posiblemente algunas de las preguntas que mencionamos al principio y algunas otras sigan ahí en nuestros corazones y decimos, pues sí, se oye muy chévere todo eso.
Se oye muy, muy bonito, ¿no? El decir que Dios está en control, que Él sabe lo que va a hacer, que Él sabe cómo lo va a hacer, pero igual sigo pensando que si Él es el dueño del oro y la plata, ¿por qué no puedo salir de mis deudas? Y sigo pensando que si Él no quiere que nadie se pierda, ¿por qué llevo años orando por alguien de mi familia, por mis hijos, por mi esposo? ¿Qué está pasando ahí entonces? Dios quiere que lo pongamos a Él por encima de nuestras necesidades. Y lo hemos hablado mucho y lo vamos a seguir hablando. Al menos cuando se trata de nuestros hijos, el dolor que sentimos, y a veces ese dolor nos limita a seguir creyéndole a Dios, decir, pues sí, ahí están, pero pues no quieren venir a la iglesia, no quieren nada con el Señor. No dejes de orar. Sigue luchando, sigue peleando, porque Dios los ama más que tú. Pero Dios tiene el control. Él lo tiene, aunque no lo veas, Él lo tiene el control. Y Él dice, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Sigue creyendo, sigue caminando en esta palabra, en esta promesa que yo te di. ¿Cuántos tienen una promesa de parte de Dios? Levántela alta. Si usted tiene una promesa de parte de Dios, pues Dios quiere que sepas que tienes que seguir caminando en esa promesa con fe. Y en medio de esa necesidad quiere que sepas que puedes hacer algo más también. Amén. ¿Por qué no se pone de pie un momento? Mira Mateo 7:24, mira lo que dice. Habla de que, dice, aquel dice que escucha mi palabra y no la sigue, es decir, la conoce, la cree, pero no la sigue, yo lo voy a tomar como alguien insensato, como alguien que no está viendo, no tiene una visión clara de lo que quiere en la vida. Dice, pero aquel que escucha mi palabra y la sigue, es decir, el que cree, el que pone la palabra en acción, lo voy a comparar con un hombre prudente. Aquel que cree que en medio de su necesidad, en medio de esa espera de la promesa que tiene, que yo le voy a dar, dice el Señor, él sigue caminando y sigue creyendo como si ya hubiera cumplido lo que él me está pidiendo. En Juan 6:14, no, Juan 6:24 a 36, dice que cuando la multitud que vieron este milagro maravilloso de Jesús, dice, vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, porque les dio de comer a los 5,000, y Jesús se apartó con sus discípulos y lo volvieron a seguir. Y dice que cuando lo siguieron, vieron que no estaban ahí, subieron a las barcas y también cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Verso 25, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Fíjese la pregunta, ¿no? Jesús se las agarró así de volada. Dice, ¿cuándo llegaste acá? Le dice Jesús en el verso 26, les digo la verdad, ustedes me han seguido, dice, o quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas que les he dado. Por eso quieren estar conmigo, porque tienen hambre y quieren que yo les cubra esa hambre, pero no han entendido el propósito mayor que tengo con ustedes. Dice el verso 27, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. En otras palabras, Jesús los quería enfocar en las verdades eternas, espirituales y eternas, y no estaba dispuesto a satisfacer sus deseos materiales. Y es que miren más adelante lo que dice, que cuando ellos fueron a buscarlo y Jesús se dio cuenta para qué querían buscarlo, dice que Jesús se escabulló, no quiso escucharlos. Él sabía que venían con otro propósito a buscarlos y él no quiso escucharlos. Dijo, no, es que no han entendido el plan. Y no es que Dios no escuche nuestras oraciones, pero es como cuando tú a tu hijo le dices, hijo, tú tienes un plan de parte de Dios, y tu hijo te dice, sí, yo lo entiendo, pero papá, cómprame un iPad. Y dices, mi hijo, mire, mi hijo, ¿sabe qué?
Dios te ama, eres un príncipe de Dios. Tiene un plan perfecto para ti. Él quiere hacer una obra maravillosa en tu corazón. Sí, papá, pero cómprame, por favor, el Apple Watch. Era lo mismo que pasaba con Jesús. La gente venía, Jesús le decía: tienen que entender que hay un propósito mayor. Tienen que entender que esto se trata de su eternidad. Tienen que entender que yo los amo tanto que no quiero solamente verlos aquí, quiero que estén conmigo en el cielo. No se preocupen por las cosas materiales. Dice: pongan toda su energía en alcanzar la eternidad, en hacer lo que tienen que hacer para estar conmigo eternamente. Por eso muchas veces cometemos ese error. Muchas veces cometemos ese error de pensar que fuimos creados para estar aquí para siempre, para vivir esta vida para siempre. No fuimos creados con ese plan. Estamos de paso. Estamos de paso. Más dígale a su vecino: estamos de paso. Te recuerdo que estamos de paso. Mire, luego esta gente en el verso 28 decía: Señor, nosotros queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos: ¿qué debemos hacer? Mire cómo le contesta Jesús en el verso 29. Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Es lo único que Dios quiere que hagan. Crean, pero no crean que solamente tengo la capacidad de suplir sus cosas materiales. Crean que hay algo mayor para ti. Cree que hay algo mayor para tu vida, para tu esposo, tu esposa, tus hijos. Yo quiero que todos estén conmigo en la eternidad. No se trata de esto, pero muchas veces cometemos ese error. Muchas veces cometemos ese error. Por eso el sentido más grande de creer es que podamos reconocer a Jesús como el camino que restaura nuestra relación con Dios, como la vida que nos conecta a una línea que nos hace caminar. La Biblia dice que en Él somos, vivimos y nos movemos. Todo dependemos de Él. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y créeme que no hay nada, dice la palabra, no hay nada, diga nada. No hay nada que nos pueda llevar al Padre si no es por Él. No hay nada, no existe nada. ¿Qué tanto estamos poniendo energías en esto? ¿Qué tantas energías estamos poniendo en esto? Cierra tus ojos ahí donde estás. Es un placer poder saludarlos el día de hoy. Si Dios habló a su corazón y usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, por favor envíe un mensaje con la palabra Cristo al 94090 y con mucho gusto nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Queremos acompañarlo en su nueva relación con Cristo para que pueda encontrar el propósito de vida que Dios diseñó para usted. Tenemos muchos recursos disponibles para poder asistirlo en su crecimiento espiritual, para que usted cada día también pueda declarar con toda la familia de Café que no hay nada mejor que ser cristiano.